Historias de closet. De esto vamos a estar conversando a continuación con María Sánchez. Ella es una colega periodista de la radio, de la televisión, con muchos años de experiencia, y se aventuró a escribir este libro. Bienvenida, María, a Mujeres en Todo. Vamos a empezar que nos converses un poco de qué te llevó a ti realmente a escribir este libro, ¿no? Siendo, por supuesto, heterosexual. Gracias por la invitación y abrirme el espacio para hablar de algo tan importante como el tema de la gente que está en el closet, como el tema de la homofobia, el tema de sensibilizarnos frente a la temática de este libro. Y bueno, siempre me preguntan, ¿qué te llevó a escribir? Exactamente. Esa es la primera pregunta obligatoria. Te voy a contar que yo comencé a investigar acerca de la infidelidad femenina, ¿no? Y comencé a levantar encuestas, porque siempre la infidelidad se adjudica a los caballeros, y yo decía, oye, pero vamos a investigar para ver qué tanto las mujeres son infieles, si ese 50 y 50 es cierto, y comencé a encuestar a mujeres casadas guardando la identidad, y buscando esa información un día en la peluquería, que sabes que es nuestro palacio preferido para el chisme. Totalmente. Y donde degollamos a los esposos en pedacitos y contamos los dolores, ¿no? Y las alegrías. Un amigo homosexual asumido, que él me dice, bueno, yo nunca estuve en el closet desde pequeño, desde adolescente lo compartí con la familia, me decía, lo que pasa es que a las mujeres les montan cacho porque ustedes son muy complicadas, son muy tontas, son muy conflictivas. Y por eso es que yo me acuesto, esa frase nunca se me olvidó, está en el libro, yo me acuesto con casados, no casados, con todos esos hombres que buscan fuera de la casa lo que ustedes no le brindan. Y yo le dije, ven acá, vamos a conversar, cuéntame, vamos a profundizar del tema. Y cuando comenzó a contarme desde su propia experiencia cuántas historias había vivido con hombres casados, me pareció que ese tema había que escudriñarlo. Que tocarlo, por supuesto. Y tenía, bueno, dos amigas que habían vivido esa dura experiencia, que decidieron además no contárselo a su familia, sino quedar como las malas del cuento. Bueno, me divorcié por cualquier cosa. Me pareció muy interesante mirar la perspectiva de por qué alguien decide quedarse en el closet. A las mujeres que han pasado por eso, y hombres también que han pasado por eso con esposas, aunque el número es mucho menor de los casos que conseguí. Las mujeres, bueno, yo entiendo que les da mucha rabia y que sufren, que es muy doloroso, pero nadie o casi nadie se pregunta por qué ese hombre ha decidido quedarse en el closet, por qué decidió casarse, tener hijos, y todas las historias tienen un hilo que las une, y es el miedo. Y cuando comencé a investigar, por supuesto que quiero agradecer a toda la gente que me ayudó para este libro. Ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Pues muchos profesionales que te ayudaron. Por el psicólogo Guillermo Rodríguez, por el doctor Fernando Bianco, que tiene un estudio del tema de la sexualidad muy interesante, que lo presento en este libro. O sea, tú te apoyaste en cada uno de estos profesionales, ¿no? Porque me costó mucho entender ciertas cosas. Todos crecemos con un concepto de la sexualidad distinto, ese concepto que en familia aprendimos, ¿no? Y como las figuras de crianza van a hablar de la sexualidad y la homosexualidad, se queda en nosotros hasta que somos adultos. Por supuesto. Cuando yo comienzo a indagar con Guillermo Rodríguez, con el sexólogo, mira, ven acá, explícame el tema de la homosexualidad, que busca un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y comienzo a entender que es una variante de la sexualidad, que hay hombres que le gustan los hombres, hombres que le gustan las mujeres. Un poco de rebeldía por lo que tú estás diciendo, que es lo que nos enseñaron en casa, que por religión debemos de ser tal o cual, de cual manera, mira, pero resulta que no. Mira, a ver, si en mi casa, por ejemplo, el concepto de homofobia, yo digo que la homofobia se aprende en casa. Si papá, mamá, abuela, tía, las figuras de crianza se sientan con el pequeño en la mesa a expresarse muy mal de los homosexuales, eso es lo que el niño va a aprender y lo va a repetir, y vamos a llegar a adultos con ese concepto. Son el principal ejemplo. Entonces imagínate tú, un niño que es sometido, un adolescente que es sometido todos los días a escuchar a papá o a mamá en la mesa decir que si tienen un hijo homosexual prefieren tener cualquier cosa que un hijo homosexual, si tienen una hija lesbiana prefieren botarla de la casa. Imagínate el miedo que desarrolla a contarle a sus padres. Jamás se los va a contar. O sea, se va a quedar en el closet. Algunos se casan
cuando yo preguntaba, ¿pero por qué te casaste? Bueno, es que si le decía a mi mamá que era homosexual, imagínate, se moría. Además, mi mamá, ¿cuándo traje los nietos? ¿Cuándo? Porque el concepto de nosotros es que todos nos tenemos que casar, procrear hijos y morir. Tú para realizar el libro precisamente escudriñaste, digamos, a varias personas que contaran su historia. Cuéntame en esos 3 años de experiencia, ¿no? Alguna de estas historias, ¿cómo las lograste hilar? La más truculenta, homosexual, de closet, casado, con 2 hijos, 20 años de matrimonio, con una relación en paralelo toda su vida. Digamos que esa es la historia central del libro, ¿no? Una de las principales. Yo creo que todas son centrales, porque es que todas tienen un impacto que tú dices, oye, pero de verdad esto pasa. Es un tema muy fuerte y muy controversial, pero sí está pasando. Tú acabas más de lo que uno cree. Tú averiguaste cifras. Hoy por hoy también, digamos que los niveles de homofobia son altos. Muy altos. En pleno siglo XXI, que no debería ser así. Y para mí la homofobia, que es otro tema, igual que la homosexualidad, es tan igual al racismo. Entonces tú dices, bueno, sí, ajá, bueno, yo no soy homofóbico, pero soy racista. Bueno, pero es lo mismo, la discriminación por el tema de la sexualidad es muy, muy amplio. Y a mí me sirvió también para aprender conceptos nuevos, entender el tema de la sexualidad, que es dar y recibir placer. Y el doctor Guillermo me decía, mira, y me voy a atrever a decirlo, porque además es muy real. Él me decía, entiende que la sexualidad, como es dar y recibir placer, venga de donde venga el estímulo, tú vas a responder a ese estímulo. Para el hombre, la zona más importante y donde más placer tiene, la encuentra también a través de otro hombre o a través del estímulo que le hace su pareja mujer si se lo pide. Pero hemos crecido pensando que si un hombre siente placer en esa zona, pues es homosexual. Y no es así. Me costó entender muchas cosas, como por ejemplo, entender por eso tu apoyo con especialistas, obviamente. Por ejemplo, entender que si tienes una experiencia homosexual, hay hombres que en la búsqueda, en la adolescencia, en ese encuentro, tú hablas de precisamente aquí en el libro homosexualidad y adolescencia, que ahí es donde empieza todo, ¿no? Esa búsqueda, y tienes una experiencia homosexual, el doctor me decía, tienes una experiencia homosexual, no eres homosexual, simplemente tienes una experiencia homosexual. Pero a ver, ¿cuántos hombres se atreven a levantar la mano y decir, bueno, mira, sí, yo cuando eras adolescente, o yo cuando tenía 20 años con un amigo? Entonces viene el mito de, no, el que empieza no se devuelve. Ajá, y no es eso, sino que los otros no lo cuentan. Ahora bien, no hay ninguna investigación hasta ahora que diga que naces homosexual, no existe. Pero hay una corriente de la psicología que el doctor Guillermo Rodríguez apoya, que él dice que se aprende y como se aprende, se desaprende. En fin, ante esto yo decía, pero ¿por qué tantos o tantas historias que he encontrado, como Daniel Arzola, por cierto, un joven maracayero que ahorita vive en Estados Unidos y que ha triunfado en el mundo con la campaña Yo no soy tu chiste? Y él me decía, pero es que desde que yo era adolescente en primer año, ya yo sabía que me gustaban los hombres. Entonces que alguien me explique cómo que no se nace, si yo no lo aprendí, si yo vengo de un hogar heterosexual, bien conformado por un papá, por una mamá, no hay homosexuales en mi familia. Entonces allí comienza un montón de dudas y de incertidumbres que yo a través de las historias traté de ir entendiendo. El tema del lesbianismo, no confundir la homosexualidad con la transexualidad, que es otra cosa. Es que es un tema muy amplio, ¿no? Son muchas vertientes también, ¿no? Para desarrollar este tema. Me tengo que ir, pero no dejen de comprar este libro porque nos sirve tanto a heterosexuales, homofóbicos, a todos. Realmente es un libro con un tema muy importante. Viene una buena noticia, y es que una obra de teatro se va a desarrollar gracias a este libro. Sí, César León, dramaturgo aragüeño y un equipo integrado también por otro dramaturgo muy conocido como Rubén Joya. Cuando le conté que estaba escribiendo esto, me dijo, vamos a hacer una obra de teatro. Quien no puede leer 200 páginas en hora y media, disfruta además con clave de humor, disfruta a través de una obra muy educativa que pueden ver los adolescentes, papá, mamá y sobre todo en familia, que nos va a hacer recapacitar y aprender a darle una mirada distinta al tema de la homosexualidad.
y al tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad en casa a veces es tabú. No, y algo que tú desarrollas aquí que es muy importante hoy en día y son las redes sociales. Sí. Aquí nombras el Facebook un gran aliado. Bueno, porque una chica descubrió a su esposo que le era infiel, ella pensaba que él era infiel con una mujer. O sea que las mujeres somos unas detectives en potencia. Sí, claro. Y cuando queremos descubrir, lo descubrimos todo, ¿no? Claro. Y ella, bueno, se creó un perfil falso y a través de ese perfil falso como hombre, a través del Facebook, descubrió la infidelidad de su esposo con otro hombre y así supo después de 15 años de matrimonio que era homosexual y aunque ella me dice, aunque hasta el final siempre me lo negó. Y ahí tiene que ir a terapia ella también. Totalmente, es lo que yo le digo a las mujeres. Tiene que superarlo y además de no ser a la única que le pasa, no todos los hombres son homosexuales. Por supuesto. En algún momento tienes que volver a hacer tu vida en pareja. Exactamente. Y es allí. El libro tiene una visión clara de no a la homofobia, de una visión bien importante acerca de cómo le hablamos a los hijos de la sexualidad, que no sea un tema tabú, porque cuando nosotros nos dicen, váyase al cuarto que voy a hablar con mi amiga de los collares, ya ahí convierto el tema en un tema que, oye, pero porque yo no lo puedo escuchar. Y en algún momento los hijos... Y hay maneras, hay digamos que diálogos, vocabulario para claro, cada edad. Para cada edad. Es adaptarse a la edad, pero explicarle las cosas, no ocultarle definitivamente absolutamente nada a los niños. Es una belleza de libro. Gracias. Vamos a reconocer también al que hizo Aníbal la fotografía, Camejo, al señor que hizo el prólogo, que también Guillermo Rodríguez. Muy bonito, muy sentido, ¿no? Sí. Aníbal Camejo, un gran fotógrafo venezolano de Aragua también, hizo el concepto de la portada. Y bueno, mucha gente que colaboró para imprimirlo. Ya sabes que el tema, bueno, editorial en Venezuela no es fácil. Trabajar por el país en este momento tan difícil que vivimos, pero sé que hay muchos venezolanos en este momento haciendo cosas buenísimas, muchos emprendimientos. Y quien se queda en Venezuela, bueno, tiene que seguir apostando a que tenemos que seguir haciendo cosas por ella, aportar ese granito de arena todos los días para el país que queremos. ¿Es tu primer libro? ¿Tienes pensado o ya estás escribiendo quizás otros libros? El de la infidelidad lo quiero terminar y además quiero escribir uno de la transexualidad para también trabajar historias. Para que sea como una trilogía, ¿no? También con todos los temas parecidos, ¿no? Porque digamos es que la transexualidad es un tema mucho más difícil que la homosexualidad. Y la bisexualidad es mucho más complicada que la homosexualidad, porque cuesta entender cómo alguien te puede decir, bueno, yo siento placer tanto con hombres como con mujeres. Entonces hay mucho que aprender. Quien domina la información y quien se educa, definitivamente yo estoy segura que va a tener una visión diferente de la homosexualidad. Y no lo vamos a seguir viendo como el monstruo de 1000 cabezas, al que si llevamos al hijo al psicólogo y hace una reconversión cambia, o con mucho respeto a todas las religiones, si llevamos a nuestro hijo a que le oren como una oración para Bobby, una película muy interesante, bueno, vamos a lograr que el espíritu de la homosexualidad se vaya. Entonces hay que aprender a entenderlo desde una visión científica, desde una visión educativa y terminar de quitarle ese rostro que hemos construido nosotros en esta Venezuela tan machista además. Y Latinoamérica, yo me atrevo a decir que prácticamente toda Latinoamérica. Donde yo no sé si tú te has dado cuenta que los niños en la escuela, para burlarse de otro niño, le pueden decir, ay, eres gay. Y cuando tú le preguntas qué es gay, y viene no el sabe. bullying, y vienen otros temas que también nosotros hemos construido eso. Y Venezuela es un país, bueno, homofóbico. Ojalá que se avance también en materia de derechos civiles y se apruebe el matrimonio igualitario y comencemos a trabajar como otros países de Latinoamérica. Apenas 19 en el mundo, es un número muy pequeño. No, en comparación, claro. En el planeta, pero bueno, pero vamos avanzando. Yo creo que Venezuela, las generaciones nuevas, los papás de los años 40, 50, 60 y 70 tienen una visión distinta. Claro que sí. Ya las nuevas generaciones ven la homosexualidad totalmente diferente. Bueno, qué bueno porque todos somos diferentes y así tiene que ser. Y tenemos que convivir en las diferencias. Exactamente, si todos fuéramos iguales, qué aburrido. Qué aburrido. Cuéntame dónde podemos conseguir el libro, por supuesto tus redes sociales. Está en Amazon versión digital. En Caracas, la gente que está en Caracas está en el mundo del libro, en la Avenida de los Ilustres, en la Ciudad Universitaria. A través, si está en otro lugar de Venezuela, en otras ciudades, a través del Facebook nos puede contactar Historias de Closet, también mis redes sociales, nuestro correo historiasdecloset@gmail.com y por allí, bueno, se lo mandamos a cualquier lugar del país. Perfecto, María, ya lo saben, María Sánchez, Historias de Closet. Nos vamos a una pausa, pero